Bendiciones para todos en este día, hermanos, que el Señor los continúe bendiciendo, que el Señor siga haciendo la obra en cada uno de ustedes. Bendito sea el Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permite, Señor, ir a tu palabra, ahondar en ella, Señor, para darte la gloria, la honra, para que seas tú, Señor, obrando en nuestras vidas, Señor, a través de tu santa palabra, que cada día, Señor, tú nos revelas para edificación y edificación de tus hijos, para que podamos, Señor, seguir caminando, Señor, en todo aquello que tú nos has mandado, Padre, para que podamos ser entendidos de lo que tú estás haciendo, de lo que tú nos has dado, Señor, para nuestras vidas, Señor. Tú dices, Padre, tú nos hablas a través de tus siervos, tus hijos los profetas, y nos dices que tú, Señor, todo nos lo has dado, Señor. Y es verdad, Padre, porque tú nos has dado, Señor, tantas cosas, Padre. Tú nos has dado tu unción, Padre, y la hemos tenido por poco, Señor. De que esa unción que tú has puesto en nuestras vidas, Señor, ya está con nosotros, Señor. Padre, gracias por ungirnos, Señor, con tu Santo Espíritu, por darlo, Señor, para nuestras vidas, Padre de los cielos, para que nos guíe, nos acompañe, para que podamos seguir, Señor, caminando, dirigiéndonos por Él, no por nuestras emociones, Señor. Te damos gracias y te bendecimos en esta mañana, y te alabamos y te exaltamos, Señor. Padre, prepara cada corazón, Señor, que prepara cada persona, Señor, que oiga, Señor, esta palabra, Señor. Abre sus oídos espirituales y físicos, Padre, para que esta palabra entre a su vida, Señor, y haga la obra para la cual, Señor, tú la has dado, Señor. Te bendigo y te alabo, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, Padre, en el nombre del poderoso, Señor, en el nombre del Altísimo que eres tú, Señor, y bajo la unción de tu Santo Espíritu, Señor, te doy gracias por este tiempo, y seas tú, Señor, haciendo tu obra, Señor. Muchas gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, sean bendecidos cada uno. En este tiempo, hermanos, quiero compartirles, Señor, la palabra sobre la unción que nos ha sido dada y que la hemos tenido por poco, y es la unción del Santo. Gracias porque al Padre podemos nosotros cada día caminar y ser entendidos de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, ¿cierto? Entonces, a la unción del Santo que el Padre nos ha dado, la hemos tenido por poco. Y en Primera de Juan, 2:20 nos dice la palabra: pero a vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Y cuántos saben que tenemos esa unción tan grande y poderosa? Que no es algo que nos van a dar, que es algo que cuando tú recibes al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como tu Señor y Salvador, aunque Cristo murió por nosotros, sabemos que el Padre lo envió, que el Espíritu Santo se nos fue dado para que nos guiara, nos acompañara, ¿cierto? Entonces la misma unción en nosotros dice que tenemos la unción del Santo, ¿no? Y entonces esta unción es para qué, que nos han dado, es para movernos. Estamos viviendo tiempos muy peligrosos y vienen tiempos más fuertes, pero el Señor todo lo ha hecho perfectamente. En Apocalipsis 3:10 nos dice la palabra que por cuanto hemos guardado la paciencia de su palabra, Él también nos va a guardar de la obra venidera, ¿cierto? Entonces mire que de ahí vemos cómo el Señor nos ha equipado y nos ha dado su Santo Espíritu. ¿Es para qué? Para que sepamos en este tiempo cómo movernos, cómo vamos a hablar, qué vamos a decir, porque nada puede ser de nosotros, todo viene de Él. Entonces, hermanos, podemos ver que en 1 Juan 2:27 dice que esa unción nos enseña todas las cosas. Entonces, en el versículo 27 de 1 Juan dice que: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tienen necesidad que nadie les enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas
y es verdadera y no es mentira. Según ella nos ha enseñado permanecer en él. ¿Qué nos está diciendo esta palabra? Primero, que la unción que recibimos permanece en nosotros, ¿cierto? Y que no tenemos necesidad. ¿Y quién es el que nos enseña? ¿Quién es el que nos enseña y nos lleva a toda verdad? Es el Espíritu Santo. Entonces, cuando estamos hablando de esa unción que permanece en nosotros, ¿de quién estamos hablando? Del Espíritu Santo. Entonces, por eso es que el Señor nos insiste tanto en que en una relación, en una intimidad con Él. ¿Por qué? Para que esa unción sea revelada, para que esa unción sea manifestada en nuestras vidas y nosotros nos podamos mover conforme Él quiere, no conforme nosotros querramos, ¿cierto? Porque esta unción es que para que nos movamos en estos tiempos, no por emociones, no por sentimentalismo, ni por la necesidad de otro. En Hechos 6, 2, 4, ¿qué nos dice la palabra? Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: ¿no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas? Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, proselito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando, les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, ¿qué podemos ver ahí? Primero, que ellos se estaban moviendo. Si tenían tiempo para una cosa, no tenían tiempo para la otra, o tenían que hacer las dos cosas a medio. Pero entonces ellos dijeron: vamos a darle prioridad ¿a qué? A la palabra. A la palabra. Y vamos a poner personas que hagan esto. A veces queremos hacer todo. Entonces ahí vemos que ellos fueron ¿qué? Guiados. Entendieron lo que ellos tenían que hacer. Entendieron que habían que delegar. Entendieron que muchas veces nosotros no podemos hacer todo a la vez, que hay cosas que tenemos que soltar, que hay personas que están capacitadas, pero ¿sabes? Tenemos que mirar a quiénes esas personas tienen esa capacidad. ¿Y quién nos va a enseñar? ¿Y quién nos va a dirigir? El Espíritu Santo. Por eso dijeron que personas que fueran llenos del Espíritu Santo, porque sabían que estas personas iban a hacer el mismo trabajo, iban a dejarse guiar por el Espíritu Santo, y que ellos iban a hacer las cosas tan bien como ellos las venían haciendo. Entonces podemos ver todo esto, y entonces ahí vemos cuando Jetro le dice a Moisés: no, delega, y es hora de que tú delegues para aquí, y empieza a delegar. Encárgate tú de esto y asigna a estas personas a hacer esto. Hay una guiación. Asimismo, el Espíritu Santo en nuestras vidas, Él quiere delegarnos cosas, permitirles que nosotros seamos manejados por Él. ¿Por qué? Porque esa unción vive en usted. Pero ¿sabe qué, hermano? Le damos tan poca importancia, me incluyo yo, a esa unción. Entonces hablamos de unción, y esta no es cualquier unción, hermanos. Más adelantico vamos a ver. Entonces, así que descuidar esa unción es descuidar al Espíritu Santo, hermano. Por eso tenemos que tener muy en cuenta lo que nos dice la palabra, que nosotros tenemos la unción del Santo. Porque en Isaías, hermano, en Isaías 61, ¿qué nos dice la palabra en Isaías 61? Que la unción está sobre nosotros.
Esa es una unción, hermano, que no cualquiera la puede tener, que no cualquiera sino aquel que el Espíritu Santo, aquel que el Señor ha decidido, porque lo ha recibido como su Señor y Salvador, dársela. Entonces dice, en Isaías 61:1 dice, el Espíritu de Yahvé, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Yahvé, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Así que ahí vemos que esa unción es para un propósito, y es con un propósito. Entonces, Él es Él el que nos va a guiar en este tiempo. Él es Él el que nos va a ayudar en este tiempo que viene. Nos ha ayudado siempre, pero la intimidad y lo que Él nos pide es ¿para qué? Para que podamos percibirlo, sentirlo, ser más sensible a lo que Él nos va a hablar. Entonces, muchas veces hablamos de la gloria postrera, ¿no? Que la gloria postrera, pero esta es otra clase de unción. De esto es algo glorioso que viene para que empecemos a caminar. Yo le estoy hablando de la unción que usted ya tiene y que podemos echar de ella mano en cualquier momento. A través de la intimidad, el Espíritu Santo siempre se quiere revelar. Siempre es, ¿por qué quiere hablarnos a nuestras vidas? Porque Él permanece en nosotros. Entonces dice que nos ha enviado a predicar buenas nuevas. ¿Quién nos envía? Él. A los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. En el versículo 3 dice, a ordenar que los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Yahvé, para gloria ¿de quién? De Él. Porque por eso la palabra dice que toda la gloria es para Él. ¿Para gloria de quién? No es para gloria del hombre. Por eso el hombre no va a hacer nada. El hombre no va a poder moverse sin la unción, sin esa unción que tiene. ¿Y sabe qué? Lo más hermoso que dice es que tenemos que la unción del Santo. Que tenemos esa unción del Santo. Y fuimos ungidos, ¿para qué? Para manifestarlo a Él. En Juan 14:26, ¿qué nos dice? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien mi Padre enviará en mi nombre, óigalo bien, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Todo lo que el Padre nos habló a nosotros, el Espíritu Santo es el que lo va a recordar. El Señor Jesucristo dice que se va, pero que viene alguien que nos enseñará y nos guiará a toda verdad. Entonces, aquí en Juan 14:26 nos está hablando, ¿no? Porque la palabra es muy clara. Entonces dice que podemos ver cómo es de clara la palabra, que vivir sin el Espíritu Santo es vivir sin unción. Porque en Hechos 1:8 nos dice, y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Lo dice en el Antiguo Testamento, pero en nosotros está. Cuando lo recibimos como Señor y Salvador, dice la palabra que el Espíritu Santo nos sella. Somos sellados. ¿Ah? Pero nos quedamos, ¿sabe qué? En el aceite, sin darle un valor a la verdadera unción. Usted podría ungir con aceite cosas, lugares, enfermos, pero lo que usted... Sí, hermano, la palabra del Señor en Isaías 66:3, nos dice que Él es santo, santo, santo. Ese es su nombre, santo, santo, santo. Entonces dicen otras versiones, su nombre es santo. Entonces, ¿qué podemos decir ahí? Cuando dice que tenemos la unción del Santo, que tenemos la unción de Jesucristo sobre nosotros. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, esto es algo que se le da un muy poco valor porque siempre se piensa en la unción de los aceites, como les mostraba ahora, les decía ahora. Sí, nosotros podemos ungir y de hecho la palabra nos dice, el Señor dice que pongamos las manos sobre los enfermos, ¿cierto? Pero es la unción que tú ya tienes.
Tú puedes ungir con aceite. Es más, el Señor ungió con aceite. Pero la unción tuya y la mía es especial. ¿Y sabes qué? Esa unción es de acuerdo a lo que el Señor dice de ti. Es de acuerdo a lo que el Señor tiene preparado para ti. En esos 40 de 9 dice que así mismo ungió la fuente y sus vasijas y la santificaron. Va del 9 al 11, pero nomás voy a leer el versículo 9, hermanos. Entonces, ahí ¿qué? Nos habla del ungimiento de los utensilios, de los enseres, y el tabernáculo, y el propósito era ¿qué? Santificarlo. Pero no olvides que cuando Cristo murió y hizo el sacrificio, no solo nos libró del pecado, sino que nos limpió y nos santificó. Esa fue la obra que el Señor hizo en nuestras vidas. Entonces podemos ver que hay 3 ungimientos que se hicieron. Uno fue el ungimiento que le hicieron ¿a quién? A David, ¿cierto? Otro fue el ungimiento que le hicieron ¿a quién? A Saúl. Y también ungieron ¿a quién? A Jehú. Entonces vemos cuando ungieron a Esaú, que no fue el mismo ungimiento que hicieron sobre David. Ese ungimiento no fue el mismo. Entonces podemos ver que a Esaú fue con aceite de redoma, que está en 1 Samuel 10:1, cuando el Señor manda al profeta Samuel para que sea ungido. A Jehú en 2 de Reyes 9, del 1 al 3. Pero vemos la unción que le hicieron a David en 1 de Samuel 16:13. Y aún podemos ver en el Salmo 89:20. Estas unciones fueron unciones especiales. Fueron de acuerdo al llamamiento de ellos. Pero la unción tuya y la unción mía, hermano, es una unción que nosotros tenemos que empezar a tener en cuenta lo que dice Isaías 1. Entonces nosotros decimos, ¿por cuánto? No, esa unción está en usted. Por cuanto fue derramada esa unción en usted, esa unción permanece en usted esa unción. Esa unción no es que se va y viene, que nuestro pecado, que el no buscar del Señor, que todas estas cosas que van en contra de la voluntad del Señor nos llevan a que no se manifieste, es otra cosa. Pero que están ahí. Que no se puede, que nosotros no la desarrollemos, porque andamos en sentido contrario a lo que el Padre nos ha enviado, es otra cosa, pero ahí está. Y entonces cuando nosotros entramos en esa comunión, empezamos a caminar bajo la voluntad del Señor, y en esa comunión es cuando esa unción empieza a trabajar y a manifestarse en nuestras vidas. Vamos a poder escuchar lo que nos dice, vamos a ser guiados. Yo porque voy por aquí, pero no siento que debe ser por aquí, y eso me da firmeza. ¿Por qué? Porque es la guianza del Santo Espíritu en nuestras vidas. Entonces mire la unción de Jehú, hermanos, aquí en 2 de Reyes de 9, del 1 al 3 dice: entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: ciñe tu lomo y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramón de Galaad. Cuando llegues allá verás allí a Jehú, hijo de Josafá, hijo de Ninsi, y entre
entrando, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara, toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di, así dijo Yahvé, yo te he ungido por rey sobre Israel y abriendo la puerta echa a huir y no esperes. Entonces vemos que fue con una redoma que el Señor ungió a este profeta. No fue, hermano, con la unción que le dieron a usted y a mí, ni con la unción de David. ¿Ah? Entonces también vemos en Primera de Samuel 10 lo que el Señor hizo con Samuel. Dice, después de esto aconteció que murió el rey de los hijos de Amón y recibió en lugar suyo. Entonces podemos ver lo que nos dice Primera de Samuel 10:1, dice la palabra, ¿no? Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, sobre tu cabeza, y lo besó y le dijo, no te ha ungido Yahvé por príncipe sobre su pueblo Israel. Entonces, ¿con qué lo ungió? Con una redoma, dice la palabra. Entonces vemos que el Señor siempre ha hecho las cosas muy bien porque ustedes van a entender ahorita. Mire la unción de David en 1 Samuel 16:13 dice así y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de su hermano y desde aquel día en adelante el espíritu de Yahvé vino sobre David y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Hermano, mire esto tan tremendo. Dice que fue ungido y vino el espíritu de Yahvé sobre él. Y en nosotros el espíritu está. Entonces, podemos ver para que seamos entendidos, hermano, de esta unción tan poderosa que tenemos. ¿Qué es una redoma? Dice que una redoma es hecha de un material inconsistente, no duradero, quebradizo porque era de arcilla, de barro, ¿no? Vidrioso, que es como cuarteado, ¿no? O cualquier material sintético, algo que dura un tiempo, pero que tiene una fecha límite de terminarse. Ya era hecho con la pericia de la fabricación humana. Era algo que el mismo hombre fabricó. Y no nos olvidemos que el pueblo pidió rey, ¿cierto? Entonces, la capacidad de su uso es muy reducida de la redoma. No alberga mayor cantidad del producto por su limitación de tamaño. Su contenido puede ser contaminado porque queda muy estancado e inactivo. No tiene para dónde coger. Es hasta donde lo pusieron y ahí fue todo, ¿no? Entonces dice que no tiene garantía por no ser duradero. Entonces la redoma tiene, hermano, el conducto de salida muy reducido. Eso quiere decir que sale con mucha dificultad. Y estas fueron entonces las características de Saúl que se percibieron en su reino. Su reino no fue duradero, fue administrado con la pericia humana, su reinado se redujo, el espíritu Yahvé se apartó de él, se contaminó cuando fue a la hechicera, no tuvo garantía por no tener el pato, su reino fue traspasado con muchas dificultades porque tuvo el anatema de Amalek, si ustedes se acuerdan, ¿cierto, hermano? Entonces, ¿y esta anatema estaba qué? Contaminada. Entonces, mire qué es una redoma y la unción que tuvo este varón. Pero podemos ver la redoma del rey David.
Dice que son permanentes. Está formado por el núcleo huesudo delantero de la parte de al frente, ¿no?, del animal, donde su hocícono posee su propio centro de osificación para que su crecimiento sea permanente y duradero, muy distinto a la redoma. Está en la parte superior del animal, haciendo las veces de asta, lo cual representa poder. ¿Lo tuvo el rey David? Sí. Autoridad también. Dominio también. Esto representa quien a su vez son catalogados como protección, armas ofensivas, defensiva para cualquier momento. No son fabricación humana, sino que son creación, creado por el creador del universo. A David lo llamó el Señor, ya lo había creado, ya lo había formado para él ser el rey. Tan así que el profeta Samuel quiso ungir al primero que vio, y el Señor le dijo, y lo sacó dentro de la majada, ¿cierto? Entonces ahí vemos todo lo que el Señor hace. Entonces, para adquirir un cuerno y darle otro uso, evidentemente se necesita que haya ¿qué? Un sacrificio. Luego, un proceso de purificación. Son instrumentos musicales. Él era el dulce cantor de Israel. Para sonido, alarma hacia el pueblo, era un chofá, para lo cual se necesita que hubieran oídos educados, disciplinados para dar la interpretación requerida. Y sí que lo tenía esto David, ¿cierto? Entonces, para el aceite, para los escogidos por Dios, era cierta labor, el cuerno y aceite. Ambos vienen del Creador. Se dice que el cuerno tiene la parte angosta para sí y la ancha para las salidas. Eso quiere decir que hay bastante aceite para el ungido, que a la vez simboliza protección y defensa que viene de parte de Dios. Entonces, hermanos, podemos ver cómo todo esto se cumple en la vida de David. Entonces debemos estar llenos de ese aceite porque no sabemos cuándo lo vamos a usar. El Señor le dijo a Samuel, tu cuerno llénalo de aceite, está vacío. Tal vez él pensó que nunca, ¿cierto?, iba a usar ese aceite. Sabía lo que el Padre estaba pensando en cualquier momento, te puede usar. Entonces tenemos que estar, ¿qué? Preparado. Quiere decir que nosotros tenemos que estar atentos a la voz del Espíritu Santo. En cualquier momento Él nos quiere hablar, se nos quiere revelar. ¿Por qué? Porque es que nosotros no tenemos, a nosotros no nos van a ungir para oír. Nosotros tenemos la unción del Santo en nosotros que nos permite oír, que nuestra pecado o como usted le quiera, que nuestra falta de acercamiento a Dios, el no buscar su presencia, el no leer la palabra, no deja que Él se manifieste, es otra cosa. Pero Él sí se quiere manifestar a nuestras vidas. Entonces, si Samuel no fuera estado conectado con la voz de Dios, hubiera cometido el error de ¿qué? De haber elegido al que no era. ¿Ah? Y era importante, ya que eso corrige mi alternativa, que es lo que yo creo, cambia mi perspectiva como yo lo quiero y controla mi iniciativa, que es el que yo quiera dirigir. Entonces, podemos ver todo eso en este varón. Entonces, ahí cómo se cumple lo que está haciendo el Señor. David cumplió con todo esto. Ahora usted y yo tenemos otra clase de unción. Entonces, hermano, déjeme decirle que esto es muy interesante lo que el Señor nos dice. ¿Ah? No podemos dejar llevarnos por la necesidad que tiene la carne, que tiene otro,
sino por lo que el Señor nos dice a nosotros, por lo que el Señor nos manda. Y sabe, hay alguien que a mí, al menos a mí me llama mucho la atención, y es Pedro. Pedro fue manejado, pero ¿sabe qué? El Espíritu Santo tuvo que hacer una obra en él. Cuando el Señor lo llama a casa de Cornelio, ¿cierto? Entonces, el Espíritu Santo sabía que él podía hacerlo, pero él necesitaba, ¿sabe qué? Un cambio de mente. Y por eso él le trae una visión que él no entendía. Pero el Espíritu Santo no solamente le trae la visión, sino que prepara el lugar para que hubiera un avivamiento. ¿Sabe qué? El Espíritu Santo va a preparar lugares, pero Él necesita producir en nosotros, que estemos listos para Él producir avivamiento. Sin el avivamiento no. Pedro lo hizo porque el Espíritu Santo lo envió, lo llamó y le dijo. Y fuera de eso, Cornelio fue preparado para recibirlo. Cuando el Espíritu Santo es el que se mueve, Él no solamente llama, sino que Él prepara y da. Y nosotros necesitamos ser preparados y guiados. Entonces, vemos en Hechos 10, en el 15, hermanos. En el versículo 15 dice: volvió la voz a él por segunda vez, lo que Dios limpió, no llames tú común. Ahí le estaba haciendo entendido de lo que él estaba haciendo. En el 20 nos dice: levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Estaba recibiendo ¿qué? Una orden. Vamos a ser ordenados. Pero ¿cómo estamos oyendo al Espíritu Santo? Entonces, en el versículo 23 nos dice: entonces, haciendo entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron a Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. ¿Sabe? Esto es muy bonito. ¿Sabe qué? Y hasta que el Señor uno no le habla, uno no empieza a entender. Hermano, yo estaba con usted. Estoy siendo ministrada, estoy siendo enseñada, porque esto no lo he vivido yo. Lo estoy aprendiendo ahora y el Señor me lo ha dado para compartirlo, pero primero tuvo que edificarme, enseñarme, y como le digo, yo estoy aprendiendo. Pero qué bueno cuando nosotros podemos aprender, ¿cierto? Que el Señor nos muestra, nos revela. ¿Ah? En el versículo dice que Pedro subió a orar, ¿cierto? ¿Pero qué? El Señor no subió porque Él quiso, pero subió a orar. Subió a tener una intimidad con el Señor. Y en esa intimidad, guiado por el Santo Espíritu, Él pudo comprender lo que el Señor le estaba hablando. Mire, nada de lo que nosotros hagamos nos será manifestado si el Señor no lo revela en nuestras vidas. Y el Señor está haciendo cosas grandes y nos está revelando en este tiempo. Pero ¿sabe por qué nos está revelando Porque Él quiere que nosotros hagamos esa obra. Él quiere que nosotros empecemos a caminar en esa obra. Por eso Él todo lo prepara, para que usted y yo caminemos conforme Él nos dice, conforme Él quiere, ¿no? Podemos ver en 1 Corintios 2, del 10 al 12, la palabra nos dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Por qué dice que nos lo fue revelado? Por el Espíritu. Entonces, ¿tenemos la unción del Señor? Sí, por el Espíritu. A nosotros no se nos es revelado por nada más nada, porque el Espíritu todo lo escudriña y aún lo profundo de Dios.
Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concebido. No sé qué a usted, y yo también tengo que preguntar, ¿qué nos ha concedido Dios? Que nos lo quiere manifestar a través de su Santo Espíritu, sin omitir detalles. Él quiere solamente guiarnos. Él nos va a usar en lo imposible, porque en lo posible, pero lo imposible Él lo hará. ¿Sabe por qué le digo esto, hermano? Él usó a Moisés con la vara, ¿cierto? Para separar las aguas. Dice la palabra que Dios con el aliento de su boca lo mantuvo firme. En el cantico que Moisés hace, él dice, y Job también dice en el capítulo 37:10, dice así: ante tu aliento se congelaron las aguas. Ante tu aliento. Él estuvo obrando siempre a través de la vida de Moisés, aún con una vara. Moisés alzó la vara por orden y separó las aguas, pero el que se mantuvieran firme vino de parte de Dios. El mantenerlas firmes, levantadas, dice, Job lo dice, y Moisés lo rectifica en el cantico que le hace en Éxodo 15, del 8 a 10. Él siempre estará de por medio en todo lo que tú vayas a hacer. Él siempre estará de por medio. Pero amado, es ahora el Espíritu Santo que quiere obrar en nuestras vidas. Y esto es la clave del éxito que nosotros vayamos a tener en todo lo que Él nos envíe, que es el que va a tomar el control de todo a través de la unción que ha sido depositada en cada uno de nosotros. Él dijo, me voy y dejo otro igual. El que nos va a consolar, a direccionar, a enseñarnos. Necesitamos al Espíritu Santo en estos tiempos. Miren, Moisés le llamaron y él fue. Le enviaron y él fue. Y esto es lo mismo con nosotros. No debemos tener miedo porque esa unción está en nosotros, no sobre nosotros. Viene una gloria postrera mayor que la primera, pero esto no tiene que ver con la unción del Santo que usted ya tiene. Por eso el Señor nos dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Por eso nosotros tenemos la capacidad de hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque hay una unción en nosotros que no hemos sabido manejar. Entonces Moisés dijo, soy tartamudo, y nosotros a veces también tenemos muchas excusas. Cuando Él a través de Espíritu Santo da el recurso para que se cumpla ese propósito por el cual fuimos llamados. Él asume la responsabilidad de lo que nos entregó. ¿Sabes? Nuestro defecto y nuestra incapacidad humana no lo detendrá, porque todo proviene de Él, para Él, por Él, y Él es el que da la salida. Lo que ocurre muchas veces, amados, es que pensamos que somos nosotros y hay actitudes que no nos dejan a veces acercarnos. No lo glorificamos. Pero ¿sabes qué? Pero el Señor honra a los que lo honran. ¿Sabes por qué? Mira que podemos ver en la palabra, hermanos. Es que todo es con la palabra, porque Él trabaja en nuestras vidas. Es a través de la palabra. Él no trabaja en nuestras vidas a través de nada más, sino de su palabra. Es la palabra de Él la que nos llama, la que nos exhorta. Y en Segunda de Reyes,
del 1:10, ¿qué nos dice? Dice, aquí le voy a hablar sobre Elías, dice, y Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consuma con tus 50, y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Y así, esto hasta el 15, y así volvió a repetirse. Pero cuando llegó el otro, lo hizo con una reverencia. Y ahí el Señor le dijo, ve, a veces nosotros queremos llegar y Espíritu Santo hace esto y esto y esto y esto. Pero cuando nos acercamos en una reverencia, el Espíritu Santo actúa y obra. Entonces, y sabe, pero pasa algo con Elías, que a mí me llama mucho la atención. Y Elías le reconoce, no se queda con la gloria, dice, por mandato tuyo, en Primera de Reyes 18:36 dice, por mandato tuyo he hecho esto. Como quien dice, nada vino de mí. Yo no hago nada, yo solamente hago lo que tú dijiste. ¿Qué podemos, como cuando un hermano tuvo una visión que caía a fuego, que echaba fuego? Él es lo que el Espíritu Santo puede hacer a través de este varón. Y en sueños se lo estaba mostrando. Que lo podía usar como Elías. Aún en estos tiempos te pueden usar como Elías. Pero ¿sabes qué? Pero fue la obediencia. La obediencia que tenemos cuando nos mandan a hacer algo. Entonces en el 18:36, ¿qué dice la palabra? Cuando llegó la hora de ofrecerse, Elías dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. No fue por instinto, sino por la revelación, porque él pudo escuchar la voz del Padre. Y esto, ¿sabe qué? Todo esto ahora a través también de la oración de intimidad con el Padre, que revela por el Espíritu a nuestro espíritu, porque lo espiritual va a lo espiritual, como dice 1 Corintios 2:14. Entonces, a través de la oración también, hermano, hay una intimidad, hay una visión, se abren los ojos, viene una revelación y hay una manifestación. Tremendo, ¿no? Y debemos de entrar en todo este proceso. Dice Jeremías 3:33, clama a mí y yo te responderé. Ahí ya nos está diciendo que es con Él. Que es con Él que vamos a hacer las cosas. Él va a responder si en intimidad, si en oración, sabiendo yo que tengo esa unción en mí, que el Santo Espíritu está en mí para revelarnos, que Él se va a manifestar. Dice, clama a mí, que está hablando de oración, y yo te responderé, es que Él te va a contestar, va a haber una respuesta, y te enseñaré que va a haber una manifestación. Cosas grandes y ocultas que tú no conoces, va a haber ¿qué? Una revelación. ¿Por qué nos dice el Salmo 127? Que si Yahvé no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Que si Yahvé no vigila la casa, en vano vigila la guardia. Entonces, que estamos atos, que Él nos hizo atos para que el Espíritu Santo se manifieste en nuestra vida en libertad. Sí.
porque está en nosotros, es una unción que hay en nosotros. Pero esta unción la maneja el Espíritu Santo. Entonces nosotros muchas veces estamos Espíritu Santo pero ¿qué es lo que tenemos en nosotros ya? ¿Qué es lo que hay en nosotros ya? Está la unción del Santo. Y a través de esta unción, el Espíritu Santo se manifiesta, se mueve. Por eso es que es tan necesario la intimidad, la comunicación, la obediencia, la fe, caminar para que Él se pueda mover en nuestras vidas. Pero es de lo que se nos ha concedido. El Señor no solo se glorificará, sino que Él dará testimonio que tú estuviste con Él, de lo que viene de parte de Él. Y aún los inconversos podrán testificar de Él, como dice su palabra, que toda rodilla se va a doblar y toda lengua lo va a confesar, hermano. El mundo siempre quiere ver un testimonio. El mundo querrá ver en nuestras vidas testimonio. A través de nuestras vidas. Por eso la palabra dice que somos cartas leídas. Que nosotros somos cartas leídas. Mire, hermano, esto la palabra, por ejemplo, en Daniel. Daniel sorprende, de verdad, hermanos, que Daniel es algo que nos deja como atónitos a cada uno. Pero a través de Daniel nosotros vemos una enseñanza grandísima de lo que es dar testimonio del Padre, de lo que es saber. Hermano, podemos ver en Daniel 2, del 1 al 6, ¿qué nos dice la palabra en Daniel 2, del 1 al 6? Dice que en el segundo año del reinado de Nabucodonosor tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó en su espíritu y se le fue el sueño, ¿no? Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen su sueño. Vinieron pues y se presentaron delante del rey y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lenguas arameas. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tu siervo y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decime pues el sueño y su interpretación. Respondiendo por segunda vez y dijeron: dígame el rey su sueño a su siervo y le mostraremos la interpretación. Leí ahí hasta el 7, pero vamos hasta el 9. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decís delante de mí. Entre tanto que pasa el tiempo, decime pues el sueño para que yo sepa que me podáis dar de interpretación. Ahí podemos ver cómo el rey los probó. El rey les estaba diciendo: si de verdad son sabios y todos los conocen, pues dígame, porque si son sabios, pues van a traer a manifestar lo que eso está oculto. Pero sabemos que el que manifiesta lo oculto es nuestro Padre. Entonces, él le dijo: si son sabios, pues entonces dígame. Los estaba teniendo por engañadores, por falsos y por mentirosos.
Y saben, en el versículo 11 dice, porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Mire, ellos reconocieron que esta situación solo era de hombres, que esto ya debía ser tratado de forma sobrenatural. Reconocieron que ellos no podían. Ellos pudieron reconocer que había algo más allá, que realmente no era de hombre. Daniel, toda esta situación llega a oídos de Daniel, ¿cierto? Y Daniel empieza a averiguar la situación, se la cuenta, todo lo que está ocurriendo. Entonces dice Daniel en el versículo 16, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. ¿De dónde le sale a Daniel tal confianza? Él sabía que ¿sabe de dónde? Él sabía que el secreto de toda revelación estaba en el secreto con el Padre, la unión y la unción del Espíritu Santo. Y la palabra dice que el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. Él sabía que ahí él iba a encontrar la respuesta. Entonces, pero sabe que Dios es bueno, porque el Espíritu Santo lo llevó aún más allá. No solo le dio la interpretación del sueño, sino que lo que pensó, lo que él había pensado en la noche o en el día anterior, que el rey no le estaba preguntando, por ahí empieza él. Entonces eso podemos, para que veamos en el versículo 29 que dice, estando tú, oh rey, en tu cama, mira, te vinieron pensamientos. No solamente le declaró los sueños, sino que le dijo que él había estado teniendo unos pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y que él le revelaba los misterios, demostró lo que había de ser. Ahí vemos que debemos anhelar que el Espíritu Santo nos hable, porque Él dará testimonio de lo que el Padre nos revela, porque Él no se conformará con llevarnos a un cierto, Él siempre nos llevará más allá. El Espíritu Santo fue algo valioso que nos dejaron. Debemos ser llenos de esa unción fresca por el Espíritu Santo. Dice en el versículo 20, dijo Daniel, sea bendito el nombre de Dios del siglo en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Suyo. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tiniebla y con él mora la luz. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces el Señor no nos va a dejar avergonzar. Los brujos entendieron que no era en la carne, que era justo como ellos estaban, que necesitaban. Tremendo. Y eso es para estos tiempos, hermano. El diablo va a querer ocultar muchas cosas, pero van a ser manifiestas a nuestras vidas. El Señor nos las va a manifestar.
porque suyo es el poder y toda gloria. Suyo, no es de hombre. Suyo es el poder, dice la palabra. Bendito sea el Señor. Podemos ver otro testimonio. En Hechos 16, del 6 al 10, la visión del varón macedónico. Pablo sabía claramente que era de parte de Dios, a través de su espíritu, que le estaba enviando a Macedonia, ya que éste le había impedido a ir a Frígia y a Galacia. Aquí vemos lo que hablamos más adelante. Él tiene un tiempo, un propósito y una persona. Él tenía a dónde enviarlo, así hizo con Pedro, era a Cornelio y a su familia, y cuando él lo ordenó. No es movernos por una necesidad, y el Señor nos muestra cuando murió Lázaro. Él no se movió por esa necesidad. Él no se, y muchos testimonios el Señor nos da. Cuando nos habla que el centurión le dijo, no, di la palabra, no hay necesidad. El centurión creyó que él lo podía hacer. Y el Señor pudo decir, yo ya voy, pero no. El centurión le dijo, di la palabra. Y el Señor lanzó la palabra, porque él sabía que esa palabra iba a traer una sanidad. Tú y yo vamos a lanzar una palabra. No importa el sitio donde estemos, va a llevar sanidad, va a llevar restauración. A donde... Bendito sea el Señor, hermano. Entonces ahí miramos todo lo que el Señor nos habla. Dice que todo lo podemos en Él, que nos fortalece. La autoridad que nos ha dado es porque esa unción está en nosotros. Y esa unción nos trae fortaleza, esa unción nos trae vigor. Esa unción es para nosotros. Yo no estoy hablando de esa unción especial, sino la unción que ya de hecho tenemos. Esa unción que ya de hecho se nos ha regalado. Bendito el Señor porque ha hecho todas estas obras en nuestras vidas, hermano. De verdad que ha sido muy bueno, muy bonito todo lo que el Señor está haciendo con nosotros y que el Señor siga haciendo. De verdad que necesitamos que Él empiece a actuar en nuestras vidas. Necesitamos que Él empiece a orar. Esta unción es como esa raíz de la fortaleza que nosotros tenemos dentro para hacer todas las cosas. Pero cuánto miedo hay, ¿cierto? Cuánto temor, cuánta tristeza, cuando dice que en nosotros hay una unción especial y viene el maligno y hace con nosotros lo que quiere. Viene el maligno y nos hace caer, viene cualquier cosa. Imagine que esa unción aún es para morir a nuestra carne. Nos ayuda a morir, pero como no, ni siquiera la tenemos en cuenta, cuando debemos apelar a ella, fortalecernos en esa unción que ya está en nosotros, para que el Señor, a través del Espíritu Santo y de esa unción que es el mismo Espíritu Santo, siga llenándonos, para que nosotros podamos seguir creciendo, seguir fortaleciéndonos y seguir caminando. Amados, de verdad que esto es muy bonito. Muy bonito, y cuando uno ve, como estamos hablando de Pablo, el movimiento que hacía Pablo era siempre por guía. Porque yo puedo tener
Yo puedo tener la unción, el don de sanidad o lo que sea, pero no soy yo quien decido dónde y con quién lo uso. Él decidirá dónde me usará a mí para yo manifestar su don, que por gracia me lo ha colocado en mí. Entonces nosotros a veces somos como muy convencidos, ¿cierto? Pero cuando debemos darnos por bien servidos de que nos escogieron, de que nos llamaron para un propósito. Pero como muchas veces se ha leído a través de la palabra y uno oído a través de enseñanza, no nos mandan a la guerra solo. Nos equipan y nos preparan justamente para lo que nos han dado. David, Saúl y Jehú, ellos tuvieron una unción muy distinta a la nuestra. Su unción y mi unción es la unción del santo. Él recibió una unción especial. Vino sobre él el Espíritu Santo y ahí empezó su ministerio. En nosotros está el Espíritu Santo y nuestro ministerio se manifiesta porque es que Él ya está ahí. Y cuando venga eso glorioso que estamos esperando, usted se imagina, hermano, cómo será todo esto. Será una cosa grande. Grande, ¿ah? ¿Por qué? Porque portamos el modelo que es Cristo, el molde para ser formado y el ejemplo para que podamos permanecer y ser guiados ante la adversidad, ante cualquier cosa, mejor dicho, porque en Lucas 5:16 vemos, ¿no? Cuando el Señor subió a orar en el Getsemaní para buscar la voluntad del Padre, ahí radicaba. ¿Por qué? Porque Él venía, era con el poder, la fuerza, la fe, la seguridad, la confianza. ¿Por qué? Porque Él había escuchado. Aún en la cruz, próximo a la muerte, oró. Y esto lo vemos a través de los 4 evangelios. Él oró. Él esperaba, dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Él esperaba oír una respuesta, pero no escuchó nada. Y dijo: consumado es. Pero el Padre no se olvidó de él. Solamente que era necesario que Él cumpliera el propósito. Y Él está con nosotros. Pero tal vez nos toque que decir: consumado es. Y eso es lo que Él quiere, sin importar qué es lo que venga a nuestras vidas, que nosotros podamos cumplir el propósito de Él y decir: consumado es, como Él dijo en la palabra. Entonces, hermano, de verdad que uno se goza porque sabe que todo esto viene de parte de Él. Así que yo le animo, yo le incito a que usted pueda empezar a hablar con el Espíritu Santo, apropiarse de esa unción y a seguir, hermano, también mirando, viendo, indagando, para que no se quede ahí nomás,
Hay mucho, porque déjeme decirle que el Espíritu siempre va a estar revelando a nuestras vidas. Así que yo me alegro por su vida, me alegro por lo que el Señor puede hacer en usted, me alegro por esta palabra que sé que traerá un despertar y un entendimiento a muchos. Sé que traerá una reflexión, una enseñanza, así como la está trayendo a mi vida, porque como le decía, estoy siendo enseñada. Porque a veces el Señor lo pone a uno a través de la palabra, le enseña y empieza a edificarlo. Porque ignoramos tanto, pero Él no ignora nada de nosotros, Él todo lo sabe. Entonces, yo lo invito a usted, que si no es primera vez que usted está oyendo esta palabra, si usted no conoce nada del Señor, si ya conoce, pues gloria a Dios. Y si por decir algo, no conoce, pero el mismo Espíritu lo ha llevado a oír esta palabra, pues yo le invito a que usted en este día le diga al Señor que te arrepientes de tu pecado, que lo necesitas en tu vida como Señor y Salvador, que te perdone todo lo que has hecho, que te limpie a través de la sangre, ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz por ti, y que crees en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, y que deseas que tu vida sea transformada a través de Él. Dile: Padre, te invito. Señor Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador. Te pido que entres a mi vida, que realmente tú te entrones en mi corazón, que todo lo que no sea tuyo salga de ahí ante tu presencia, y que te manifiestes con tu Santo Espíritu, para que mi vida sea guiada, transformada y edificada ante tu presencia, y ayúdame a conocerte y a saber más de ti. Te recibo y te acepto como mi Padre, y declaro que soy tu hijo o tu hija, y obra a través de mi vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús y bajo la unción del Espíritu Santo. Hermano, pues si usted hizo esta oración, aunque esto es para todos aquellos, ¿no?, que el Señor ya tiene llamado. Si eres un hijo de Dios, seguro que lo harás, porque Él es el que llama. Yo te puedo decir, habla, pero Él es el que hace el llamado. Entonces, la gloria y la honra sea para Él. Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra, Señor, palabra que restaura, Señor. Padre, te doy gracias porque en estos tiempos estás mostrando tu palabra, Señor. Estás trayendo, Señor, y desde los tiempos hasta los tiempos tú nos enseñas, Señor, nos revela. Y cada día, Señor, como tú mismo dices, Señor, podemos ir de gloria en gloria y de victoria en victoria, Señor. Y esa luz de la aurora, Señor, que va de aumento en aumento hasta que el día amanece, Señor. Porque cada día más tu palabra será revelada, Señor, y será más expuesta a la luz de tu palabra, Señor. Ese conocimiento y ese entendimiento, Señor, para que no seamos engañados. Como tú mismo dices, Señor, para que nadie los engañe. Gracias. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor. Gracias por ayudarnos y gracias por hablarnos a través de tu santa palabra, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Te bendecimos y te alabamos. En el nombre de Cristo Jesús. Que toda gloria y toda honra sea para ti, Señor.
Que toda, Señor, alabanza sea para ti. Digno eres de alabar, digno eres de exaltar. No hay nadie como tú, Señor. Oh Santo Espíritu, gracias. Gracias por la labor que haces en la vida de cada uno de nuestros hermanos, Señor, en mi vida. Gracias por esa labor que tú viniste a hacer y sabemos que la estás haciendo y la estás perfeccionando. Gracias porque podemos caminar contigo, ser guiados, exhortados, enseñados para cumplir la obra que te has propuesto en cada uno de nosotros, Señor. Como iglesia, Señor, que seamos una iglesia, Señor, limpia, sin manchas, sin arruga, pero empoderada en ti, Señor. Tú, Señor, como fundamento, como cimiento y como cabeza, Señor, podamos, Señor, aferrarnos a ti cada día más a través del Santo Espíritu que afirma nuestros pies para la guerra y nuestras manos para la batalla, Señor. Gracias, Señor, porque nuestros dedos, Señor, nuestras manos están siendo adiestradas, Padre, para pararnos, Señor, en esos lugares que tú estás poniendo para cada uno, para ese tiempo, Señor, de la gloria postrera que viene sobre tus hijos, Señor, para que obre juntamente con la unción del Santo en cada uno de nosotros. Aleluya. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te bendecimos. Amén y amén. Y amén.